Capítulo 3. El héroe más reciente y el más antiguo. Parte 4. La ruborizada novia espera que su príncipe azul venga a llevársela. Después de afirmar ser un mensajero enviado por Emilia, eso fue lo que dijo Al. Subaru recuperó el aliento y luego lo analizó lentamente. No me vengas con esa mierda de, no te mentiría. No hay forma de que Emilia dijera algo tan al punto. No me hagas patearte el culo. Por Dios, ustedes dos juntos no podrían encontrar un hueso gracioso aunque les diera una bofetada en la cara. Me preocupa estar perdiendo mi ventaja, como si me importara una mierda tu ventaja. Deja de hacer el tonto, viejo. Al no pudo ocultar su decepción, sus hombros se hundieron cuando Subaru gritó. Subaru empezó a acercarse a él para exigirle seriamente lo que realmente quería decir, cuando, general. Wow, le detuvo un rayo salido de la nada que entró dando tumbos en la habitación y chocó directamente contra él. Subaru dio un gran paso atrás para evitar ser derribado por el placaje involuntario. Logró mantenerse en pie y, cuando miró hacia su cintura, vio una melena rubia pegada a él. Entre el grito y el pelo, se dio cuenta rápidamente de que era la figura del hermano pequeño al que no veía desde hacía unas horas. ¿Garfield? ¿Estabas bien? ¿De dónde has salido de repente? Esa es mi línea. Tú estabas, y yo estaba. ¿Qué? ¿Estás llorando? Por la forma en que se le entrecortaba la voz y cómo ocultaba la cara, a Subaru le preocupó que pudiera estar llorando, pero Garfield levantó la vista con la cara desencajada. No estoy llorando. Estaba un poco nervioso, eso es todo. Tú y hermano y Lady Emilia y Beatrice y todo el mundo estaban, sus ojos estaban apenas secos, pero estaba rojo hasta las orejas, casi sin poder contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Pero no era el momento ni el lugar para burlarse de él. Era evidente lo angustiado que había estado Garfield. Todas las personas con las que había llegado a Pristella estaban inconscientes o desaparecidas. Y encima, había venido como guardia, y sin embargo era el único que había salido a salvo. Solo imaginar la desesperación que debía estar sintiendo era bastante incómodo. Y al final, se había pasado las últimas horas sin escuchar a Anastasia ni a nadie y buscando constantemente a Subaru por toda la ciudad. Siento haberte preocupado. Pero como puedes ver, estoy bien, aunque he vuelto un poco más oscuro en algunas partes. ¿Más oscuro? ¿Qué? Podemos hablar de eso más tarde. Entonces, ¿es solo una coincidencia que aparecieras casi al mismo tiempo que Garfield? Subaru preguntó Al mientras acariciaba la cabeza de Garfield. Puedo esperar si quieres, dijo Al, ladeando la cabeza. Este es tu emotivo reencuentro con tu hermanito, ¿verdad? Tómate tu tiempo. Una parte de mí está gritando que esto probablemente no puede esperar. Entonces, ¿qué es? Bueno, en ese caso. Sí, no te equivocas. Acepté entregar el mensaje de tu princesa, pero no es como si pudiera estar vagando casualmente por ahí, ¿sabes? Al asintió en señal de confirmación antes de aludir al peligroso estado de la ciudad. Lo más probable es que se refiriera a las semibestias que merodeaban por las calles en busca de presas, y tal vez también se refería a las personas que habían perdido el control y actuaban bajo los impulsos de la autoridad de Sirius. ¿Así que te encontraste con Garfield cuando venías hacia aquí? Preguntó Julius. Estaba buscando al general desde que fue arrastrado por el agua, pero debido a la apertura de la compuerta, toda la ciudad quedó inundada, y no pude rastrear su olor. Seguía buscando desesperadamente cualquier olor nuevo, pero justo cuando creía haber encontrado algo parecido, fui yo. Ojalá pudiera mostrarte lo rápido que se desinfló. Tampoco es que hiciera nada malo, pero aún así me sentí un poco mal, explicó Al con despreocupación. Pero a Garfield no le hizo ninguna gracia y, como era de esperar, miró furioso a Al. ¿Quién te ha preguntado, cobarde? Y te aseguro que no te traería aquí si no dijeras que tienes un mensaje de Lady Emilia. Ya somos dos. No es que quisiera desviarme de mi camino y venir aquí si ella no me hubiera pedido que le entregara un mensaje. Ni siquiera he encontrado aún a mi propia princesa. Desde que Al se fue por su cuenta antes de la pelea en el ayuntamiento hasta esta última pelea, Garfield y él no se llevaban bien. Subaru se interpuso entre los dos, reteniendo a Garfield cuando empezó a increpar a Al. Deja de burlarte de alguien que no tiene ni la mitad de tu edad. Y si sigues buscando a Priscila, me la encontré en el cuarto distrito. Estaba allí con Liliana, la cancionista, recorriendo todos los refugios en busca de ese niño Sialt. ¿Sialt? ¿En serio? Qué raro que nos encontráramos así. ¿Estaba bien? Parecía que estaba bien. Es rara. Subaru había pensado que Priscila no se había visto afectada por la autoridad de Sirius debido a su inherente incapacidad para empatizar con los demás, pero al final se dio cuenta de que no era así. Lo que significaba que existían diferencias en la medida en que afectaba a los individuos. Nos hemos desviado un poco del tema, pero ¿de verdad tienes un mensaje de Emilia?
¿O era solo otra de tus bromas pesadas? Cada vez más exasperada por la conversación sin rumbo, Anastasia finalmente preguntó directamente a Al por el mensaje. Lo primero, dijo Al mientras se rascaba la visera del casco. Tampoco mentía al decir que esperaba que la salvaran, pero eso no es lo importante. Dado que estaba muy cerca del enemigo, aprovechó la oportunidad para reunir información sobre su posición y consiguió avisarnos. ¿Ella hizo qué? ¿Emilia Tan? Hizo algo tan inteligente. Eres el caballero de Lady Emilia, ¿no? Deberías tener más cuidado cuando hables de tu maestra, le regañó Julius. Sin embargo, el mensaje de Emilia a Al era inesperado en muchos sentidos. Y lo que era más importante, la información que le había transmitido sería insondablemente útil. Lujuria está en la torre de control del primer distrito, y hay un arzobispo de pelo blanco en el tercer distrito. También dijo que el tipo de pelo blanco no tenía ningún cultista con él. Y que tienes que cuidar de Beatrice. Todo eso es bastante importante, incluso lo último, y es una gran ayuda, la verdad. De alguna manera, Emilia había logrado averiguar dónde estaban ubicados dos de los arzobispos y le había pasado con éxito sus hallazgos a Al. Sabiendo lo imposible que era tratar con Regulus, a Subaru no le resultaba difícil imaginar los peligros que debía haber afrontado para conseguir esa información. Pero, ¿cómo te las arreglaste para ponerte en contacto con ella? Es imposible que simplemente se encontraran en la calle. Como dije antes, fue por casualidad. Los astros se alinearon o algo así. Estaba paseando por la ciudad cuando cogí un espejo de conversación que usaban los sectarios. Y por casualidad conecté con ella. ¿Cuánta suerte puedes tener? La explicación de Al fue escasa, y estaba claro que no tenía intención de ser más comunicativo. Pero no era una mentira descarada, y estaba claro que tampoco se trataba de una broma o de que estuviera bromeando. Subaru percibió cierta seriedad en la respuesta de Al que le hizo confiar en ella. Sé que es raro decirlo cuando soy yo quien ha traído a este tipo aquí, pero, ¿en serio va a creerle, general? Le creo. Lo último sobre estar preocupado por Beatrice suena exactamente como algo que ella diría. Eso no es suficiente para estar seguro, pero me gustaría pensar que Emilia haría todo lo posible y no se daría por vencida, incluso en esta situación de mierda. Si ella podía ser tan positiva y creer en Subaru a pesar de todo lo que había pasado, entonces él lo daría todo y trataría de salvarla de la misma manera. Aunque, estaría bien si ella no se cediera e intentara algo demasiado imprudente, tampoco, en eso estoy contigo, viejo. Es demasiado enérgica para alguien atrapado tras las líneas enemigas. A juzgar por la reacción de Al después de haber hablado realmente con Emilia, ella no estaba actuando en absoluto el papel de la damisela en apuros, incluso si parecía que había nacido para jugar uno en algún espectáculo de teatro o película. En todo caso, esa inusual valentía era propia de ella, lo que enorgullecía a Subaru. En fin, ese era su mensaje, así que mi trabajo aquí ha terminado. ¿Qué hacen todos ustedes aquí, y para qué es esa enorme metía? Naturalmente, este es el cuartel general del escuadrón para recuperar la ciudad de los cultistas. ¿Y la metida de ahí atrás es un dispositivo de transmisión que puede llevar una voz a toda la ciudad? Es nuestra carta de triunfo para darle la vuelta a esto, no me digas. Al soltó una risita ante la segura respuesta de Subaru. Por otro lado, Garfield estaba bastante sorprendido por los dos. Sus afilados colmillos temblaban mientras miraba a Subaru. ¿Se le ha ocurrido algo que pueda darle la vuelta a todo, general? Sí, algo que podría tener una oportunidad decente. ¿Sabes usar esta metía, Anastasia? ¿O si no tú, alguien más? Preguntó Subaru mientras la miraba. Algo así no me costaría demasiado ponerlo en marcha, respondió Anastasia. Subaru asintió para sí mientras seguía mirando la habitación. Garfield y Al, además de Julius y Anastasia, 4 personas muy adecuadas para poner a prueba su idea. Como todos saben, la autoridad de la ira está poniendo en vilo a todos los que se encuentran en los refugios de la ciudad, y estos lugares están a punto de estallar. No pasa nada mientras sigan ardiendo, pero no se sabe cuándo pueden estallar. Sí, tienes razón. Revisé un montón de ellas mientras te buscaba, pero la expresión de Garfield se nubló. Debía de haber visto algo inquietante en el poco tiempo que llevaba corriendo. Parecía que luchaba por mantener la calma, como si hubiera algo que le preocupara además de su preocupación general por sus amigos. Subaru se dio cuenta, pero decidió centrarse primero en el tema del momento. Si las cosas salían como Subaru estaba imaginando, entonces lo que estuviera molestando a Garfield podría resolverse también en el proceso. Entre la emisión de los cultistas y el estado actual de la ciudad, es de esperar que las preocupaciones de todos aumenten mientras están atrapados lejos de casa y obligados a esconderse sin ninguna señal de que las cosas vayan a mejorar. Y eso solo empeora cuando la gente está amontonada en un espacio reducido. El sistema de refugios está avivando el fuego, aunque, incluso sin ellos,
la gente acabaría congregándose de todos modos, supongo. Ese es el aspecto más peligroso de la habilidad de ira. Te hace sentir más solo, te corroe el corazón e incluso amenaza tu vida. Es absolutamente imperdonable, comentó Julius con silencioso enfado. Anastasia lo miró mientras se llevaba una mano a su bufanda de zorro, y luego miró a Subaru. Tengo una buena idea de qué es exactamente lo que estás pensando hacer. Bueno, sí. Después de todo, vine hasta aquí para asegurarme de que la metía seguía funcionando, dijo Subaru, sonriendo torpemente mientras se rascaba la cabeza. Al y Julius también se dieron cuenta de su intercambio y se volvieron hacia la metía, al fondo de la sala. Solo Garfield aún no se había dado cuenta y ladeó la cabeza, confuso. ¿Qué planea hacer, general? Básicamente, hermano está pensando en poner patas arriba a la autoridad de ira. ¿Qué significa eso? ¿La habilidad de Sirius está amplificando el malestar que sienten todos los habitantes de la ciudad? Y la desagradable emisión de lujuria fue lo que encendió la mecha. En cuyo caso, solo tenemos que inspirar esperanzas a la gente del mismo modo que los cultistas se aprovecharon de su miedo. Dijo Julius, terminando la idea, y Subaru asintió con la cabeza. La autoridad de Sirius compartía y amplificaba las emociones de la gente, pero eso era todo lo que hacía. Aunque podía aumentar las emociones existentes, no podía hacer nada con las emociones que no estuvieran ya ahí, y si eso era cierto, entonces sí podían pintar sobre el malestar y el miedo que corría por la ciudad y reemplazarlo con esperanza. Esa esperanza se extendería y llenaría la ciudad. Oh. Eso es. Si haces eso, nadie empezará a matarse entre sí. Y toda la gente que se ha rendido se sentirá mejor. Los ojos de Garfield brillaron mientras apretaba los puños frente a su pecho. Se oyó un sonoro crujido al chocar. ¿Es hora de hacerlo realidad? Garfield sonrió. Tenemos la metí aquí mismo, no tiene sentido perder el tiempo. Hagámoslo ahora, espera. No es tan sencillo. No es como si yo no hubiera considerado esa opción también. Interrumpió Anastasia, frenando la idea. ¿Por qué nos detienes? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera ahora mismo? Sí, lo sé, y he pensado en ello al menos tanto como tú. Pero precisamente por eso no puedo decir que hagas lo que te dé la gana. ¿Cómo crees que reaccionarán los cultistas cuando oigan la transmisión? Garfield tragó saliva. La compuerta se abrió después de que atacáramos el ayuntamiento, casi como si fuera una represalia o como si quisieran demostrar lo que pasa cuando la gente va contra ellos. Si eso vuelve a ocurrir, puede que la próxima vez no cierren las compuertas. A mí también me preocupa eso, pero hay algo en esa teoría que no acaba de encajar. Mientras coincidía con su preocupación, Subaru miró a Julius. Sí. Los ojos de Julius se entrecerraron. Permíteme preguntarte, ¿qué es lo que te parece raro? Estaba inconsciente, así que no puedo asegurarlo, pero la persona que se transformó en dragón negro nos llevó a Cruz y a mí lejos de Capella, y justo después se abrió la compuerta y el agua interrumpió la lucha. Fue entonces cuando caí al agua. ¿Te parece correcto? Sí. Coincide con lo que recuerdo de los hechos. ¿Y qué? ¿No te parece que el orden de los acontecimientos no es el correcto? ¿Y qué compuerta fue la que se abrió? ¿Qué compuerta? Si no recuerdo mal, fue la del primer cuarto. Mientras pensaba en responder a la pregunta de Subaru, los ojos de Anastasia se abrieron de par en par. Un momento después, Julius también, murmuró, la puerta del primer distrito fue la que se abrió. Pero si la información de Lady Emilia es correcta, entonces eso sería, pero Lujuria no estaba en la torre entonces, ¿verdad? Y el momento de la apertura de la puerta no tiene sentido en absoluto. Porque la inundación fue lo que nos ayudó a escapar, y luego se cerró de nuevo, inmediatamente después, ¿verdad? Es cierto que los cultistas no actúan de forma súper coherente, pero aún así debería haber cierta lógica en lo que hacen. Sería una tontería tachar de irracional todo lo que hacían los sectarios solo porque eran sectarios. Todos los arzobispos actuaban según patrones de pensamiento incomprensibles para la gente normal, pero cada uno seguía su propia lógica retorcida o conjunto de reglas. Y en ese contexto, abrir la compuerta en ese momento no tenía ningún sentido. Era casi como si alguien con un objetivo diferente hubiera estado detrás de ello. Por supuesto, era posible que toda esa línea de pensamiento estaba fuera de base, pero dejaron la metí aquí sin romperla. Y después de que nos hubiéramos ido, incluso enviaron otra transmisión antes de irse. Tuvieron tiempo de sobra para romperlo si querían. Así que estás diciendo que nosotros usando la metía es parte de sus cálculos. ¿Qué podrían sacar de eso? La voz de Anastasia temblaba mientras trataba de comprender. No tienen motivos para nada, cortó al con voz ronca. Luego, como si se arrepintiera de su comentario involuntario, chasqueó la lengua con fastidio. Cuando se dio cuenta de que Subaru le miraba, negó lentamente con la cabeza. No les importa nada de lo que hagamos.
Nunca han perdido, y ni siquiera se han planteado la posibilidad. A un dragón le importa un bledo lo que planeen unas hormigas que se arrastran alrededor de sus pies, espetó Al. Sonaba terriblemente confiado en su análisis. Al apartó la mirada como si hubiera dicho algo que no debía. Su comportamiento era muy inusual últimamente. ¿Se debía a la autoridad de ira? Si era así, ¿qué estaba amplificando? ¿La ira? ¿La tristeza? Lo único que Subaru podía asegurar era que Al les había aconsejado sobre el arzobispo de la pereza antes de que fueran a la torre. Estaba claro, que sabía algo sobre el culto de la bruja que no estaba compartiendo. Pero incluso si presionaba a Al al respecto, estaba más claro que el agua que no respondería. Justo cuando ese pensamiento cruzó la mente de Subaru, vamos por el plan de transmisión. Entonces, Anastasia, tal vez después de haber llegado a la misma conclusión que Subaru, Anastasia cambió su opinión. El principal punto en contra del plan era que no sabían cómo reaccionarían los cultistas. Pero si estaba satisfecha con ese punto, solo quedaba un obstáculo. Entonces, ¿a quién tenemos que hacer la transmisión? ¿Y qué dicen para inspirar a la gente del pueblo? ¿Quién? Subaru frunció el ceño y miró a la Metía. La retransmisión tendría que inspirar esperanza a la gente de la ciudad y disipar el malestar que les corroía el corazón. La persona más adecuada para ello. ¿No eres perfecta para el trabajo, Anastasia? Eres candidata a la elección real y, además, famosa por estos lares. Si les dices que todavía estamos luchando la buena batalla, entonces, realmente me duele decir esto, ya que es prácticamente admitir que no soy lo suficientemente buena, pero no creo que realmente debas esperar que decir algo aquí tenga un efecto tan grande. Anastasia rechazó de plano la sugerencia de Subaru. Sin embargo, él no entendía por qué. Ella era una de las candidatas al trono. Había sido anunciada por todo el país, así que toda la gente de Pristella la reconocería, y era lo bastante famosa como para que pocos pudieran presumir de ser tan conocidos como ella en todo el reino, y mucho menos en Pristella. Si de lo único que habláramos fuera de fama, entonces claro que sería una elección sólida. Si solo se tratara de eso, entonces con gusto diría lo que tuviera que decir. Pero estas cosas no son así. Mi nombre no tiene la influencia para librar a la gente de su miedo a los sectarios. Soy mejor que alguien de quien nunca han oído hablar, pero por poco. Pero eso no es suficiente, y lo sabes. Necesitan esperanza. El tipo de esperanza que puede hacer volar todos sus miedos y convencerlos de levantarse de nuevo. Subaru se quedó sin habla. Honestamente, quería decirle que no estaba siendo lo suficientemente fuerte y que debería reconsiderarlo. Pero era dolorosamente obvio que ella era la más decepcionada consigo misma por su falta de poder. Al ver sus pequeños puños blancos y temblorosos mientras los apretaba con fuerza, Subaru contuvo su irritación. No había hablado sin pensar. Al contrario. Después de pensarlo desde todos los ángulos, había juzgado correctamente que no era la persona adecuada para el trabajo. Si bastara con engañarlos, no sería imposible. Probablemente podría convencer a la mitad de los que me escuchan. Pero eso no es lo que quieres hacer, ¿verdad? Tú eres el que no quería cortar nuestras pérdidas antes de intentar nada. Eso es. En ese caso, ¿qué pasa con Cruz? Ella tenía una seriedad en sus palabras durante la ceremonia en el castillo y durante la lucha de la ballena blanca, también. Si es ella, entonces, sí, si fuera ella, entonces podría ser suficiente. Pero estamos hablando de la Cruz de entonces. Ella no tiene la misma gravedad ahora, y en su estado actual, no podemos arrastrarla hasta aquí y ponerla delante de la Metía de todos modos. Subaru era el único que no había podido confirmar su estado con sus propios ojos, así que no sabía qué se debía a la expresión de dolor de Anastasia ni la lástima dibujada en los rostros de Julius y Garfield. El dolor de Ferris y Wilhelm de antes parpadeó en el fondo de su mente. Entonces, ¿qué hay de ti, Julius? Podrías, lo siento, pero no puedo cumplir tus expectativas. MMHMM. Estoy orgulloso de mi caballero, y ciertamente es un miembro de élite de la Guardia Real. Pero, ¿hasta qué punto sus logros personales se acumulan cuando se trata de lidiar con el culto de la bruja? Si solo hablamos de fama, entonces yo soy más famoso, y si quisieras habilidad para hablar, entonces yo seguiría teniendo más probabilidades de éxito. Cruz no podía desempeñar el papel, y tanto Julius como Anastasia rechazaron la posibilidad de proponer a Julius. En ese caso, las únicas opciones que quedaban eran Wilhelm y Ricardo, o tal vez si podían apartar a Priscila o Liliana de su recorrido por todos los refugios de la ciudad. Mientras Subaru se debatía entre todas las opciones derribadas después de que por fin se les hubiera ocurrido una forma de enfrentarse a Ira, Garfield levantó la mano. Sus claros ojos verdes se abrieron de par en par mientras miraba directamente a Subaru. ¿Hay alguna razón por la que no pueda hacerlo, general? Subaru estaba completamente desprevenido.
Abrió la boca, sin estar totalmente seguro de lo que acaba de oír. No podía creer que Garfield bromeara en una situación como esta, pero ese pensamiento se hizo añicos cuando se encontró con el brillo de la mirada directa del chico. Un espacio en blanco se formó mientras sus pensamientos se desmoronaban. Y Garfield entró con paso firme en ese hueco. No hay nadie más que tú. Ni un candidato a la selección real, ni un caballero de la Guardia Real, ni el famoso Diablo de la Espada. Tú. Quiero decir, es obvio. Garfield, tú eres el que ya ha derrotado a un arzobispo del culto de la bruja, tú derrotaste a Pereza. Nadie más tiene eso a su nombre. Y ahora mismo, eso significa más que nada. Había pasión en la voz de Garfield, y su mirada se hizo gradualmente más intensa. Apretando los dientes, miró a Subaru suplicante. Aquí tienes a un hombre que ya venció a un arzobispo en esta ciudad ocupada por cultistas. No puede haber nadie mejor para el trabajo. Quizá el santo de la espada Reinhardt si estuviera aquí, pero solo está Subaru Natsuki. Usted es el único, general. Garfield extendió los brazos, casi aullando. NGH, abrumado por la fuerza de sus palabras, Subaru inconscientemente dio un paso atrás, chocando con alguien que estaba justo detrás de él. Al mirar hacia atrás, vio una figura alta y esbelta que lo sostenía. Era Julius. Miró a Subaru con los mismos ojos francos que Garfield y asintió. Estoy de acuerdo. Si vamos a hacer esto, entonces eres la única opción que tiene sentido, Natsuki. Tú también no. Detrás de Julius, Anastasia estaba enterrando la cara en su bufanda. Había un remolino de indignación y enfado consigo misma por su propia incapacidad para interpretar el papel, pero también estaba teñido por una silenciosa comprensión, porque quería proteger la ciudad costase lo que costase. Habiendo comprendido por fin ese punto, Subaru se dio cuenta por fin de la enorme carga de esperanza que acababa de caer sobre sus hombros. ¿Tú también, Julius? ¿Hablas en serio? ¿Recuerdas en el castillo, tu arrebato contra los caballeros y cuando te derroté en los campos de entrenamiento? Preguntó Julius. Subaru recuperó el aliento y luego exhaló lentamente. Ese momento es finalista en mi top 3 de arrepentimiento y humillación. Nunca lo olvidaré mientras viva, yo también lo recuerdo bien. Tu proclamación infundada, la forma vergonzosa en que mancillaste la orden de caballería, pero también recuerdo que te uniste a la batalla de la ballena blanca después de eso, y cuando lograste derrotar a Pereza también. Si hay alguien en esta ciudad cuya voz podría aliviar el miedo y la inquietud de la gente, entonces creo que esa persona no debe ser otra que tú. Sé que si alguna vez pidieras ayuda, yo estaría encantado de acudir a tu llamada y echarte una mano. Y habría muchos otros que también responderían a la llamada. Garfield seguramente estaría a la cabeza, y yo, por supuesto, también estaría allí. Harías bien en recordarlo. Este fue un juramento hecho desde un increíblemente poderoso sentido de confianza. Subaru perdió el sentido, conmocionado hasta la médula, y le costó respirar ante el nivel de confianza que le habían concedido. Girando la cabeza, vio a Anastasia. Ella sintió, volviéndose de nuevo, miró a Garfield. Mostró una sonrisa de dientes y le tendió el puño. Los ojos de Julius no habían dejado de mirar a Subaru. Se volvió para mirar a Subaru de frente y asintió con elegancia. ¿Hasta qué punto se puede sobrevalorar a alguien? Ya se había sentido así antes, al relacionarse con Wilhelm, Cruz y Reinhardt. No entendían quién era. Estaban muy equivocados. Todos ellos eran mucho más dignos de elogio. Trabajaban mucho, mucho más duro que él. Eran indescriptiblemente más nobles, y el modo en que alababan a Subaru, le tendían la mano y le trataban como a un amigo, como si fuera algo obvio y natural, siempre le había atormentado. Esa gente a la que respetaba, gente que le trataba como a un igual, gente a la que nunca podría aspirar a igualar. No quería que le reconocieran así, le provocaba ansiedad. Estaba seguro de que, en cualquier momento, se le escaparía su verdadero yo y acabaría decepcionándoles. Solo les decepcionaría y les haría arrepentirse de todo cuando se dieran cuenta de que el verdadero Subaru era patético, débil, indefenso. ¿Siempre lo había creído? Y sin embargo, General, Garfield, Anastasia y Julius esperaban tanto de Subaru. A pesar de que él estaba siempre tan desesperado, siempre a punto de ser aplastado bajo el peso de sus expectativas, ellos añadían más y más a la carga, como si su desesperación no fuera suficiente. Ese era el camino que Subaru Natsuki recorría, el camino de un chico que una vez había jurado ser el héroe de una joven. En algún momento del camino, se dio cuenta de que no podía seguir siendo solo su héroe. Necesitaba, si no estás seguro, entonces déjalo estar, hermano. El rostro de Subaru se tensó al oír una voz ronca. Al levantar la vista, Subaru fue recibido por una mirada sombría. ¿Estás soltando esa basura precisamente ahora?, estalló Garfield. Apresurándose, Garfield agarró el grueso cuello de Al,
como diciendo que podía rompérselo en cualquier momento si quería, mientras le lanzaba miradas de desprecio. Cierra la maldita boca. ¿Qué sabes tú del general? Nadie te ha preguntado. Yo podría decirte lo mismo. ¿Se supone que decir, general, lanza algún hechizo mágico? ¿Que es el nombre de algún superhombre que puede resolver cualquier problema? Replicó Al con frialdad. Al tocó el brazo de Garfield. La expresión de Garfield cambió de repente y se apartó rápidamente. Garfield claramente no estaba seguro de por qué había reaccionado de esa manera, ya que Al se inclinó hacia su cara, dándole un cabezazo a Garfield con su casco negro. Parece que te estás apoyando mucho en él, pero ¿de verdad es tan especial? Podrías ganarle en una pelea directa, y en cuanto a inteligencia, no ganaría ni a esa jovencita ni a su caballero de ahí. ¿Quién te ha preguntado? No hables así del general. No sabes lo mucho que, si tan solo pudiera ponerse el mundo entero sobre los hombros y seguir rodando. Eso sería algo digno de ver. Sobrecogedor, incluso. Justo lo que querrías de una estrella en el centro del escenario. Pero un personaje medio de fondo no puede llevar ese tipo de peso. Yo no puedo, y hermano tampoco. Y ahora lo obligas a asumir esta enorme carga, ¿para qué? ¿Has pensado alguna vez en cómo debe sentirse? Esa última frase hizo temblar la expresión de Garfield. Al parecer se había dado cuenta de algo, y el poderoso impulso que había estado montando se disipó. Al se apartó y miró a Subaru por encima de la cabeza de Garfield. Oye, hermano, esa chica es lo más importante para ti ahora mismo, ¿no? Había un tono de decepción en la voz de Al. Como si ya supiera la respuesta y no tuviera ninguna expectativa de Subaru. Anastasia y Julius se quedaron en silencio, observándolos a los dos. Ya habían dicho lo que tenían que decir. Lo único que quedaba era dejarlo al juicio de Subaru. ¿Qué? Garfield levantó la vista e inmediatamente la volvió a bajar, inseguro de qué decir. Estaba dudando. Había empezado a llamar general a Subaru como siempre, pero no pudo terminar de decirlo al pensar en el significado que tenía, y la única persona allí que no tenía ninguna expectativa de Subaru continuó. Voy a hacer lo que tenga que hacer por mi princesa, por Priscila. Voy a dejar todo lo demás para después. Si solo puedo protegerla a ella, a mí y a Sialt, entonces eso es suficiente para mí. Al, deberías hacer lo mismo, hermano. Concéntrate en esa pequeña dama. Salva a Emilia, y eso tendrá que ser suficiente. Los sectarios no son más que alimañas que volverán a aparecer en otro lugar aunque te esfuerces en exterminarlos aquí. Son como un demonio que siempre vuelve, para atormentarte. Involucrarse con ellos solo empeorará las cosas, dijo Al, con la voz temblorosa, como si se aferrara a algo. La sugerencia de Al era una posible respuesta. Subaru estaba totalmente de acuerdo con él en que los sectarios eran alimañas. No se ganaba nada involucrándose demasiado con ellos. Eso era innegable. Pero esa no era la opción que tenía ante sí. Los sectarios ya se habían involucrado con ellos. Subaru iba a tener que actuar para hacer frente a las chispas que habían desatado. Sin embargo, desde el punto de vista de Al, eso solo llevaría a la pregunta, ¿por qué? Naturalmente, era cierto que la situación era mala con Emilia cautiva. Pero incluso si ella no estaba involucrada, ¿Subaru no sería capaz de elegir huir? Eso era porque no necesitaría una razón para sacar a un niño de vuelta a la acera si se saliera en un semáforo en rojo. Ni siquiera me lo pensaría 2 veces. Probablemente sea algo así. Al se quedó sin aliento. Pero solo Al. A los otros 3 se les escapó el significado, pero Subaru se sintió satisfecho de haber entendido lo que quería decir. No voy a preocuparme por las pequeñas cosas. Estoy aquí, así que quiero hacer todo lo que pueda para ayudar. Sé muy bien que hay muchas cosas que no puedo hacer. Pero aún así, sin duda era algo que Subaru Natsuki no debía hacer. Si vas a hacer esto, hermano, entonces vas a cargar con todo el peso de ese delirio heroico. Engaño heroico. Al había dicho eso cuando había entrado por primera vez en la habitación. Mantuvo la mirada en Subaru hasta el final. No puedes permitirte perder. Tienes que ganar. Estarás luchando mientras cargas con las esperanzas y expectativas de todo el mundo, mientras les conduces a un futuro feliz. Si tomas esa decisión ahora, tendrás que cumplirla. No poder permitirme perder es como siempre ha sido para mí. El peso no es lo mismo en absoluto. Si pierdes, no terminarás solo con tu pérdida, hermano. No podía entender a dónde quería llegar Al. Siempre fue así para Subaru. Cada vez que luchaba, perder significaba arriesgar mucho más que un combate. Significaba perder todo lo que quería proteger. Siempre era así. Nunca hubo un momento en el que no fuera así. Si pudiera perder sin perder nada, nunca lucharía. La razón por la que seguía luchando era que había cosas que solo podía proteger luchando. Y aquí y ahora,
Esas cosas eran muchas y enormes, eso es todo. Así es como siempre ha sido. Exhalando, Subaru se decidió. Su corazón, que antes latía con fuerza, se había calmado, y sus ojos estaban más claros que nunca. Al recuperó el aliento, Subaru se dio cuenta de que estaba estupefacto, incluso sin verle la cara. No tienes que contenerte, Garfield. Solo llámame como hace siempre. Al principio me daba vergüenza, pero a estas alturas me parece lo correcto. No puedo prometerte que sea capaz de estar a la altura de tus expectativas, pero haré todo lo que pueda. Subaru sonrió a Garfield, que se tambaleaba frente a él. Por alguna razón, parecía que sonreía con especial naturalidad. Al verlo, Garfield recuperó el aliento. General. Ah. General. ¿Definitivamente eres mi general? Los puños de Garfield se cerraron, y sus colmillos temblaron mientras repetía el apodo como un encantamiento. Lo que dices no tiene ningún sentido. Sonriendo irónicamente, Subaru se volvió hacia Anastasia y Julius. Hagámoslo, Anastasia. Si crees que mi voz puede llegar a la gente, entonces, lo haré, ¿estás seguro? Si decides ser el símbolo de la esperanza tú solo, eso no cambiará lo que voy a hacer al final. Héroe suena bien. Bueno, en realidad, es vergonzoso como el infierno, y llamarse a sí mismo un héroe es una especie de... Subaru se rascó la nariz en un alarde de timidez, pero si se trata de jugar el papel de héroe, entonces ya decidí hacerlo hace un año. Si no lo hago ahora, nunca podría mostrar mi cara a esa gente que me admira. Y yo no sería capaz de seguir el ritmo de la persona que estoy tratando de atrapar. Si tú lo dices. No tiene remedio, supongo, los chicos siempre intentan parecer geniales. Anastasia sonrió sin esperanza y levantó el puño frente al pecho de Subaru. Subaru le respondió extendiendo el suyo y chocándolo contra el de ella. Era la prueba de que estaban en la misma sintonía, aunque habían metido la pata una vez abajo. No te rías si meto la pata. Y tampoco suspires. De hecho, me harías un gran favor si no me escucharas. No me reiré, ni suspiraré. Y escucharé atentamente hasta el final, replicó Julius. TCH. Entonces Subaru volvió la cabeza hacia Al. Gracias por preocuparte por mí, Al. Gracias a eso he podido encontrar mi determinación. No dijo nada más. Y probablemente Al tampoco quería oír ese agradecimiento. Pero Subaru había creído necesario decir al menos eso, así que lo había hecho. Subaru se giró para mirar al objeto de todo aquel debate, la metía que aguardaba en silencio en el otro extremo de la sala. Pensó en lo que debería decir mientras estaba de pie frente a ella. Naturalmente, aún no tenía en mente el contenido del discurso. Ni siquiera sabía si había una respuesta correcta. Pero por alguna razón no había inquietud ni confusión. Todo era más bien misterioso, tal vez porque en su mente era realmente lo mismo de siempre, porque sabía que solo iba a tener que intentar quedar bien, como siempre. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.